Bien, gloria al Señor, amén. Bueno. Bien, vamos a orar y a pedir dirección del Señor para que no sea en vano este tiempo, sino que podamos recibir de Él para alimentar nuestra alma. Amén. Bien, Señor, damos gracias en esta mañana y como cada día honrarte y glorificarte, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Que estando muertos, Señor, en delitos y pecados, tú viniste a traernos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesús que murió en la cruz y nos trajo vida, Señor, cuando no la merecíamos. Te honramos, Padre, por el sacrificio tan grande, Señor, que hiciste por nosotros. Y es por eso que venimos a darte la gloria y la honra, Señor, y a rogarte que bendigas tu palabra, Señor, y que podamos recibirla con alegría y sencillez de corazón, Padre. Habla a través de mi boca, de mis labios. Usa, Señor, para dar la ración a su tiempo. Señor, para aquellos que claman desde su corazón pidiendo socorro, Padre. Bendícelos, Señor, y dales visión, Señor, dales sabiduría, inteligencia, discernimiento, para que disciernan los tiempos, Dios mío, y huyan de la maldad de este siglo que nos ha tocado vivir. Gracias, Padre, por tu palabra. Espíritu Santo, sé tú entre nosotros. Redarguye, Señor, de justicia, de juicio y de pecado, Dios mío, y libra, Señor, a las almas que están presas en el pecado. En el nombre de Jesucristo damos gracias. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir tocando el tema del libro de las obras. Bueno, ya sabemos que hay todas nuestras acciones quedan registradas. La Biblia no solamente habla del libro de la vida, sino del recuerdo, digámoslo así. ¿Quién eran? Los griegos les gustaba mucho el ser recordado a través de la historia. Cuando ven las películas, por ejemplo, como Los 300, ¿se acuerdan de la película de 300? Dice, nuestra muerte será recordada por los siglos de los siglos, por la hazaña que ellos hicieron, por la obra, por cómo ellos obraron ante el enemigo, en valor, esa acción que ellos tuvieron de renunciar a su familia, a sus hijos, a su tierra, con tal de defender la causa que ellos creían justa, porque no iban a permitir que el enemigo pues viniese a robarle sus tierras, su familia, sus riquezas. ¿Cuánto nomás nosotros, hermanos, que tenemos que luchar por todas esas, por todos esos ataques que recibimos diariamente y vienen a robarnos la bendición que Dios nos ha dado? Porque es cierto que Dios bendice a su pueblo y Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirnos a nosotros, pero no permitas que te roben. Y tenemos que ser valientes, tenemos que ser esforzados, tenemos que ser vigilantes para no ser atacados por el enemigo. Y todas esas obras, es decir, como tú obres ante esas circunstancias, o serás recordado o serás olvidado. ¿A quién le gusta caer en el olvido? Mira, yo aquí, en el tiempo que llevo en Chile, bueno, he ido a enterrar gente que no son parte sanguínea mía, no son, sino que son personas que llegaron un día a la obra por lo que sea, por drogas, alcoholismo, abandono. Y casi siempre, en la mayoría de los casos que he ido a enterrar a alguien, ¿sabes quién ha ido a enterrarlo? Gente extraña. Yo he ido a enterrar y a dar unas palabras para que el hombre, sea despedido de entre los vivos, pues con un recuerdo, pero ni lápida tienen, hermano. Qué triste ver hombres y mujeres que quedan en el olvido. Qué hermoso que tu familia vaya a verte a la tumba y te recuerden como un hombre o una mujer que trajo más alegrías que penas. Pero en cualquier caso, espiritualmente hablando también, vamos a ser recordados para bien o para mal. Todas las cosas que nosotros hagamos tienen resonancia en el cielo. Si tú fuiste un fornicario toda la vida, ¿qué quieres? ¿Entrar al cielo por lo bueno que fuiste? Si fuiste un ladrón, un adúltero, un fornicario, un borracho, la Biblia condena eso. Y por lo tanto todas esas obras quedan registradas
y es como un parte de carabinero. Es como tu hoja de vida, es como tu hoja de antecedentes. Y cuando vea el apóstol Pedro tu antecedente, dice, uy, este es peligroso, compadre. Pero si al final está el sello de Cristo, las cosas cambian. Y vamos a deshuesar un poquito eso. Entonces ya entendimos que todas nuestras obras quedan registradas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ustedes lo saben? Bueno, ya sabes, el 2017 hojas en blanco, tienes la autoridad, el gobierno de tu vida para ver qué se escribe en esas hojas en blanco. Bien, Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Vamos a ver aquí algo que pasó. Moisés no, en Ezequiel no, este es el profeta Ezequiel, dice así: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo. Ustedes saben lo que es un impío, ¿no? Bien, un impío es aquel que no se, ¿cómo decirte? Que no se inclina hacia lo religioso, no está ni, no, yo no, a mí no me va eso, no, yo soy libre, a mí la religión no me ata. Es alguien que no se inclina hacia las cosas de religión. Es un incrédulo, es un ateo y es alguien que no respeta lo sagrado. O sea, lo que son las cosas sagradas, ese es un impío, una persona que rechaza todo ese tipo de cosas. Entonces dice, mas si el impío, este tipo de persona, se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Por eso un poco te decía de cuando uno tiene un currículum de maldad y conoce a Cristo, Cristo lo redarguye, lo instruye y dice, wow, ya sé lo que hizo Dios por mí, se arrepiente y rechaza todas sus maldades. La Biblia dice que no morirá, sino que ante los ojos de Dios, aquella persona que se arrepiente de todas sus maldades es justificado delante de Dios, porque ya rechaza, se abstiene de pecar contra Dios en lo que vienen en sus estatutos. Entonces, versículo 22 dice, todas las transgresiones que cometió, ¿qué dice? No le serán recordadas. Ustedes saben que cuando alguien te hace algo, ¿te ha pasado que a veces te hace alguien, bueno, ya, vale, te perdono? No, así, pero te perdono, pero sin borrarlo del corazón, ¿cachai? Y luego viene otra rencilla y entonces uno como que saca el libro del corazón y dice, ¿te acordáis cuando me hiciste? Y empieza a recordarle todo aquello que supuestamente ya estaba perdonado. Por lógica, en nuestro corazón quedan grabadas muchas cosas escritas en este libro del corazón, que a veces son perdonadas, a veces no, pero dice que se perdonan pero no se olvidan. Pero si tú perdonas no tienes por qué volver a recordarlo. Pero en este caso dice que todas sus transgresiones que cometió no le serán recordadas. Dios no te va a tirar en cara que fuiste esto, que fuiste lo otro, que fuiste lo otro. No, Él ya te perdonó y te perdonó con sangre. Él te limpió. Él te dice, acuérdate de dónde saliste. Acuérdate, tú haces memoria, ya sé dónde es, gracias Señor. Pero no le serán recordadas. En su justicia que hizo, en su nuevo cambio, Él vivirá. Qué bueno ver a los jóvenes cuando se arrepienten de todas sus maldades y empiezan a caminar en esa nueva justicia, en la justicia de Dios, no en la suya, que nuestra justicia son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios, pero en ese sacrificio de Jesucristo, en esa nueva justicia, dice que viviremos. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Pregunta al Señor y dice, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo que el pecador se pierda? Dice Jehová al Señor, ¿no vivirá acaso si se apartare de sus caminos? Y aquí nos está diciendo el Señor que sí, que efectivamente todo aquel que se aparte de sus iniquidades, pues no le serán recordadas. Es como decir, bueno, vamos a dejar las hojas en blanco. Versículo 24, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad
e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él?, dice el Señor. Porque es curioso que muchos creyentes que han sido sanados, salvados, limpiados, se olvidan que fueron salvados por gracia y empiezan a hacer lo que hacen los impíos. Y sin embargo los impíos se arrepintieron de sus malas obras y vuelven al camino. O sea, si alguno piensa que por estar en Cristo y haces cosas malas vas a ser olvidado, estamos muy equivocados con el Señor, hermano. Porque tenemos a Dios como si fuera una especie de viejito pascuero que todo lo perdona, que llega Navidad y todo el mundo es bueno. Y no es cierto, hermano. Mas si el justo, el que fue justificado, se olvidare de la justicia de Dios y empezare a hacer prácticas o a obrar como si fuera un mundano o un pecador, pregunta al Señor, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Es curioso que cuando alguien hace algo y le reprendes o le disciplinas o le corriges, lo primero que te echa en cara es todo lo que hizo. Bueno, yo llevo aquí 20 años, llevo trabajando toda la vida. Empiezan a justificarse con las obras. Pero si empiezas a hacer lo malo, no te serán contadas, hermano. No nos serán contadas. Y, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre profeticé y iba todos los días a la iglesia. Y empezamos a justificarnos con las obras que hicimos. Pero hay amigos, si esas obras empiezan a ser malas, dice que las que hicimos bien no nos serán recordadas. Es decir, no es una justificación. Por ejemplo, es que yo llevo 10 años en remar, me dicen. Bueno, como si llevas 20. Y todas las cosas que hice no interesan ya, porque estás haciendo lo malo. Pero esa tendencia en nosotros de querer justificarnos con las cosas que hicimos bien no nos sirven de justificación. Porque lo malo tapa lo otro. Por eso la reflexión a la que nos lleva el Señor es esta. Dice que ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó. Es decir, prevaricar es apartarse de las funciones o las obligaciones que tiene en su cargo. Tú como padre tienes unas obligaciones. Tú como siervo tienes unas obligaciones. Tú como esposo tienes unas obligaciones. Tú como, no sé, tienes obligaciones. Si prevaricas contra lo que se te ha sido ordenado, entonces estamos fritos. Así que por su rebelión con que prevaricó, por el pecado que cometió, ¿y qué dice? Por ello morirá, refiriéndose al justo. ¿Qué reflexión nos lleva a esto, hermano? Nos lleva a reflexionar y decir, bueno, si yo he sido limpiado, yo era un pecador, un vil pecador, el Señor me limpió, me restauró, y luego resulta que empiezo a vivir como un gentil, como un publicano, y a decir que Dios es bueno y es misericordioso, pero seguimos viviendo en adulterio, o seguimos viviendo en fornicación, o en convivencia, porque las parejas que viven en convivencia están en fornicación, cuando la Biblia enseña de que huyamos de esa situación y nos ordenemos. O personas que siguen robando, o personas que siguen usando instrumentos de mentira para conseguir asuntos. O sea, hay muchas formas de prevaricar contra la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Y qué vamos a justificarnos delante de Dios con que un día recibí a Cristo en mi corazón? No, no nos sirve. No nos serán tenidas en cuenta. Entonces, ¿cuál es la reflexión que hace aquí el Señor? Que si el impío se aparta y se convierte de todo su corazón y obra conforme a la justicia, ninguna de sus transgresiones le será recordada. Mas si el impío, mas si el creyente o el justo empieza a hacer lo que hacía el impío, entonces, aunque sea justificado, esa persona morirá. Es decir, serán borradas todas sus obras con las que quedaron registradas para bien. Entonces, hermano, el Señor nos lleva a reflexionar sobre que debemos de aprender a que si salimos un día de la impiedad
y fuimos justificados por Cristo. En esa nueva vida que Dios nos da tenemos que mantenernos en una línea porque esas mismas obras serán recordadas, para bien o para mal. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Para bien o para mal? Yo hace, 25 años atrás, a veces lo cuento, cuando pasaba por allí, por el barrio, y las vecinas me veían pasar, y ay, ahí va el hijo de Luisa. Uf, ¿te ha pasado? Uy, ese es el hijo de Juanita. Cuidado con eso. Porque te apuntaban todo. Te apuntaban todo. No, ese hizo, ese. Pero ahora cuando te ven pasar, ese es el hijo de Luisa. Entonces te ven con otros ojos. ¿Por qué? Porque tus acciones son diferentes. Amén. La pregunta es, ¿cómo queremos ser recordados? Éxodo 32:30. Este es el que te decía de Moisés. Que dice así: y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces vemos a un hombre que intercede por su pueblo. Saca al pueblo de Israel de Egipto. Cuando él llega, ve que el pueblo había hecho un becerro de oro y empezaron a idolatrarlo. Cuando el que tenía que recibir toda la adoración era Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Simbólicamente hablando, porque entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues por este pueblo que ha cometido un gran pecado. Es decir, Moisés era consciente de lo que el pueblo estaba haciendo. Parece que el pueblo no, como que vivían en esa fantasía de haber salido de la esclavitud. Venían con las costumbres de un pueblo que vivía en gran majestuosidad, tenían todo tipo de placeres, eran una cultura liberal. Y aquí está un poco la contradicción, que Moisés, habiendo sido criado como hijo de Faraón, dice que él rehúsa ser llamado hijo de Faraón y rehúsa de todas las riquezas y de todos los placeres de Egipto. ¿Se recuerda? ¿Ya? Y entonces, habiendo estado en la popularidad, él renuncia a todo eso y él se va. Y sufre en el desierto hasta que Dios le llama y bla, bla, bla. Pero resulta que el pueblo que estaba en esclavitud, cuando sale de Egipto, resulta que no sale, salen celebrando que salieron de la esclavitud, pero todavía querían seguir siendo esclavos de todos los pecados que arrastraban de allá. Porque los egipcios eran muy idólatras. Y ellos lo primero que hacen es un becerro de oro y empiezan a adorarlo por las costumbres que traían de su esclavitud. No sé si me entiende. Ahora, vamos a suponer que nosotros somos un pueblo que salimos de la esclavitud. Pregunto, ¿tú cómo sales? ¿Como un pueblo que quiere vivir en el libertinaje y hacer lo que les da la gana? ¿O sales como un Moisés renunciando a todas esas prácticas que un día tuviste en Egipto? Porque eso marca la diferencia. Entonces, aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Un hombre que intercedía por su pueblo. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues por este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Y ellos empezaron creo que lo vamos a leer luego al final en Corintios, recordando lo que hicieron, que se sentaron a comer, a beber y a jugar. Y en aquel día perecieron mucha gente. Entonces Moisés empieza a interceder por ellos. Y entonces le dice Moisés: te ruego por este pueblo, han cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y si no, ahí como que Moisés se pone ahí un poco, y si no, Señor, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, imagínate la actitud de Moisés de decir: mira, Señor, si no los perdona, mejor tampoco me metas a mí en ese libro. O sea, él estaba dispuesto a renunciar el ser recordado, porque aquí no está hablando del libro de la vida. Aquí está hablando de las crónicas de Moisés, porque ya el libro se tenía que escribir, que creo que lo escribió él.
el Pentateuco. Y si tú ves, los judíos recuerdan a Moisés como un gran líder, como un gran siervo de Dios. Y hasta tal punto de él decir, bueno, bórrame del libro de las crónicas del pueblo de Israel. ¿Eso qué significa? Que Dios quería que Moisés fuera recordado a través de todas las generaciones, por las obras que él hizo, por la obediencia que él tuvo al oír la voz de Dios y seguir en obediencia a la voz de Dios. Porque él podía haber seguido con Jetro ahí, con sus ovejas en el monte, pero él obedeció a Dios y le siguió. Y fue recordado a través de toda la historia hasta el día de hoy. Moisés, ¿quién no ha escuchado hablar de él? Pero él estuvo dispuesto a ser borrado del libro de la vida por amor a su pueblo. Perdónale. Y si no me pongas en las crónicas del libro del Pentateuco, Génesis, Éxodo y a través de toda la historia. Versículo 32, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y aquí viene la respuesta del Señor. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo, a ese borraré yo de mi libro. Es decir, sacaré el testimonio. Al que pecare, ese será borrado. Yo pregunto, ¿cuántos de aquí se sienten que son pecadores? Porque un pecador, ¿qué es? Sino aquel que transgrede las leyes de Dios. En aquel tiempo era pues las normativas, los 10 mandamientos, las leyes del diario vivir, las leyes de la comida, las leyes del aseo. Todos los que transgredían las leyes pues eran castigados. Y entonces dice, al que pecare contra mí, a ese raeré. Y esto es una sombra de lo que será allá. ¿Tú crees que en el reino de los cielos cualquiera va a entrar? Al que pecare, a ese le borraré. Y eso es lo que yo quiero que entendamos, que todas nuestras acciones aquí en la tierra tienen resonancia allá, porque están siendo recordadas para bien o para mal. Y eso no puede salir de nuestra cabeza, porque eso nos ayudará o a andar bien o a andar mal. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, tú decides como si quieres seguir siendo un ladrón, pues bueno, vale. Si quieres seguir siendo un mentiroso, bueno, pues tú verás. Si quieres seguir siendo un infiel, bueno, tú verás. Eso lo decides tú, pero que se está escribiendo, se está escribiendo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, versículo 34 dice, ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. Aquí vemos cómo el Señor le da una ordenanza más a Moisés y le dice, mira, agarra a este pueblo y llévalo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos por su pecado. Y aquí vemos que cada uno será castigado según su pecado. Yo no voy a ser castigado por tu pecado. Tú vas a ser castigado por tu pecado, no por el mío. ¿Quedó claro eso? O sea, cada uno será juzgado según sus obras. Según cómo tu obra. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Entonces vemos cómo ya el Señor castiga al pueblo, como luego vamos a ver en 1 Corintios 10, cómo el Señor castiga con una serie de castigos a aquellos que no rehusaron abstenerse, porque ahí Moisés hizo una separación de quién quería servir a Dios y quién no, y los que no fueron automáticamente consumidos y tragados por la tierra. Los que conocen un poco la historia, pues verán cómo el castigo, el juicio llegó enseguida. Pero ¿qué es esto sino una sombra de lo que va a ser? Y cuando nosotros nos empapamos de la historia que es bíblica, entonces eso produce un temor en nosotros y una reverencia al Señor. Qué bueno que antes de cometer algo en nosotros empiece a intentar separar. No sé si te pasa. Cuando tu carne quiere actuar, entonces automáticamente la conciencia recuerda lo que el Señor es, su voluntad, y empieza a rasgarse para que no se mezclen, para que no seamos miti-miti. Hoy soy cristiano y mañana no, sino separar lo que no es de lo que es. Y entonces eso va a marcar la diferencia porque nos inclinamos hacia honrar a Dios con nuestras acciones. Amén. Bueno, Moisés intercede por su pueblo.
Moisés estaba dispuesto a que fuese borrado de las crónicas de su pueblo, del Pentateuco, de Génesis, Éxodo y a través de toda la historia, porque amaba a su pueblo. Y entonces Dios le dice, mira, yo no te voy a borrar, tú serás recordado, porque cada uno será juzgado por sus obras, por su pecado y no por el pecado de los otros. Entonces Moisés fue apartado y el pueblo fue castigado. Amén. Éxodo 17, versículo 14. Vamos a ver aquí otro ejemplo sencillo de cómo Dios ordena que esta persona sí sea borrada de las crónicas, del libro. Para que entendamos que en el libro de la eternidad unos pueden ser borrados o recordados. Porque Dios tiene toda la autoridad para decidir quién es recordado y quién no. Entonces dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec, de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que es Jehová mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Entonces, ¿qué había pasado? Que el pueblo de Israel se enfrenta contra los amalecitas en una batalla. ¿Se acuerdan cuando Moisés se le caían los brazos? Que vino Aarón y Hur y se lo tenían que levantar y cada vez que se lo levantaban el pueblo vencía. Bueno, toda esa batalla quedó recordada, pero Dios da una ordenanza de que las memorias de este pueblo tenían que ser borradas de debajo del cielo. Es más, el pueblo fue borrado de la faz de la tierra. Y Saúl tenía que, si no recuerdo mal, Saúl era el que tenía que cumplir esa misión de borrar de la faz de la tierra a los amalecitas, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque este pueblo amalecita era malo. Cuando Israel venía cansado en el desierto, ellos fueron por detrás, por la retaguardia y empezaron a matar a los débiles, a los ancianos, a los niños, a las mujeres. Y desde atrás empezaron a atacar y por eso Dios dijo que se iban a ser arrasados de la faz de la tierra. Y cuando le dice a Saúl, ve y mata a los amalecitas, mujeres, niños, animales, no quiero nada de ellos. ¿Por qué? Por la obra que ellos habían hecho de maldad contra el pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Entonces Dios da la orden y Saúl empieza a escuchar al pueblo y empieza a guardar el botín, a guardar al rey. Y le dice, bueno, ¿no te dije que los destruyeras a todos? ¿Se recuerdan de eso? Y desobedeció a Dios y por esa desobediencia fue arrancado de su reino y fue muerto. Y ahí entra David como el rey y gobernante de Israel. Pero fíjense que en esta lucha Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Es decir, vemos una vez más cómo Dios ordena que unos sean recordados y otros sean olvidados. Yo pregunto, porque esta es la historia de ellos, ¿cómo seré recordado yo? ¿Nunca has pensado cuántos irán el día de tu muerte? ¿Cuántos? ¿Quién irá? O algunos dirán, no, sí, menos mal que ya se fue. Vemos, y a mí me da un poco de pena, ¿no? Cuando la gente muere y no es recordada, o sea, y no hay ni un papá, ni un mamá, ni una tía, ni un hermano. Solamente están los matados de remar allí. Está el pastor y la casa donde él estuvo. Y hay otros que los han enterrado y a pesar de que han sido desahuciados por la familia, por la sociedad, lo hemos recordado con amor. Yo tengo en mi mente y en mi corazón hombres que estuvieron con nosotros y que hicieron un servicio de fidelidad a Dios tremendo. Hombres que fueron rescatados de su mala manera de vivir y sirvieron al Señor hasta el final de sus días. Tengo varios en mi cabeza. Y estoy más que seguro de que ellos fueron recordados en el libro de las obras. Porque fue, como dice Ezequiel, impíos que se apartaron de su impiedad y empezaron a actuar conforme a la justicia de Dios. Y por eso fueron recordados en el libro de la vida. Qué bueno que todas nuestras obras sean apuntadas. Pregunto, ¿las tuyas serán recordadas o serán olvidadas? Porque la historia de Amalec
O sea, no se recordó como si fuese de honra, sino como de desprecio, para que recordasen qué tipo de pueblo fue. Entonces Moisés escribe, en obediencia a lo que tenía que hacer, la historia de la batalla, para memoria en un libro, y di a Josué que raerá de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. O sea, era un pueblo que tenía que ser exterminado. Qué triste es que Dios determine que aquellos que quieren vivir en la impiedad sean borrados de la faz de la tierra y del mundo. Y aquí puse una interrogante. ¿Somos hallados peleando contra Dios? Estaba Moisés, estaban estos dos siervos levantándole los brazos y había un pueblo que luchaba contra el pueblo de Dios, contra los israelitas. Pregunto, ¿somos hombres que luchamos contra Dios o que nos ponemos de la parte de Dios? ¿Tú de quién eres? Porque hay un pueblo que es enemigo de Dios, que es impío contra Dios, que blasfema contra Dios, que rechaza a Dios. Marcos capítulo 14, versículo 1. Estamos hablando de nuestras obras, que unos serán recordados y otros serán olvidados. Unos serán escritos en el libro de la vida y otros serán olvidados del libro de la vida. Amén. Vamos a ver una obra, una acción de una mujer. Y quiero despertar con esto en tu conciencia la forma en que tú puedes actuar o a favor de Dios o en contra de Dios. Y dice así, Marcos capítulo 14, versículo 1. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y aquí hay una frase que es muy común entre el pueblo de Dios, dice, y murmuraban contra ella. Por la acción, por la obra que había hecho. ¿Cierto? Versículo 6, pero Jesús le dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Las murmuraciones lo que hacen es molestar. Yo veo a mucha gente murmurar. Oye, ¿por qué la hermana esa hizo eso? ¿Por qué el hermano este hizo lo otro? Y empiezan a murmurar. Y hay veces que hay que decirle, oye, córtate ya un poco. Entonces, las acciones que tú haces en favor de Dios van a ser criticadas por muchos. Por intereses como ese que decía, oye, ¿para qué se derramó ese perfume? Podría haberse vendido por 300 denarios y dárselo a los pobres. Pero ese que lo dijo, si no me equivoco, creo que era Judas, que era un interesado. Que no lo hacía por los pobres, lo hacía por el interés de la plata. Y eso tiene que ser borrado de nuestro corazón. Si tú haces las cosas por interés de la plata, tú estás perdido. Perdido. Pero si haces las cosas porque se necesita hacer economía para ayudar a los pobres, pues eso tiene eternidad, tiene resonancia. Y entonces dice, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, buena obra. El libro de las obras, buena obra me ha hecho. ¿Tú haces buenas obras para Dios? Esto es una sombra de lo que es allá. Y quiero que lo vea. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. ¿Hay pobres entre nosotros o no? ¿Podemos hacer buena obra con ellos o no? Y dice, siempre y cuando queráis, le podréis hacer bien. Hacer bien al que lo necesita. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, como se está predicando hoy aquí, en todo el mundo, también se contará lo que se ha hecho para memoria de ella. ¿Amén? ¿Lo ven o no lo ven? O sea, todas las cosas que nosotros hagamos, todas las cosas que sea para hacer bien,
quedan registradas para la eternidad. Aquí Jesús dio una palabra y donde se predique este evangelio, ella tiene que ser nombrada y recordada. ¿Tú crees que esto no ha sido recordado allá? Una mujer que ungió la cabeza de Jesús con un perfume de nardo. Hay una hermana que cada vez que viene me regala un perfume. Digo, no, hermana, ya no te preocupes, no pasa nada. Siempre me da un perfume. No sé por qué. Digo, tráeme unos calcetines, unos calzoncillos. Pero siempre me trae un perfume. No sé, le da por ahí. Pero qué bueno que esta mujer trajo un perfume de nardo puro y ¡pum! Lo rompió y ungió la cabeza de Jesús. Dice que la casa se llenó del perfume. Ella no le importó, no tuvo, ¿verdad? No tuvo en valor el precio de aquel perfume, sino que lo derramó, lo dio. La forma en la que nosotros nos damos para el Señor es lo que marca la diferencia, o suelta un buen olor o un mal olor. Así que ella rompe el perfume, unge la cabeza de Jesús, la casa se llena del buen olor, pero salieron los murmuradores. Oye, ese perfume, ¿por qué no sé esto? ¿Por qué no lo otro? Quieto, dejadla porque buena obra me ha hecho. Cuando hacemos buenas obras para Dios, cuando hacemos buenas obras para aquellos que lo necesitan, eso, hermano, queda escrito allá. Eso es lo que debemos de entender. Jesús no es en vano lo que Él habla. Y si Él dijo que se recordara la acción, la obra de esta mujer, hasta hoy se está recordando y siempre se recordará hasta el final de los días. Y yo sé de todo corazón que todas las obras que nosotros hagamos aquí serán recordadas allá. Por eso es necesario que cuando des algo no lo des por interés, por querer recibir algo a cambio, sino dalo como una justicia. Dale al que no tiene, bendice al que no tiene, que no te importe el valor de lo que das. Para que sean recordadas tus buenas obras. Amén. Aquí, y ahora, luego también me asalta una pregunta, ¿por qué ella fue capaz de dar ese perfume de gran valor? ¿Por qué creen ustedes? Porque era una mujer muy agradecida. Algo tuvo que pasar que fue muy agradecida. Te voy a decir otra acción que fue recordada. Estaba Jesús en el templo y dicen que venían los principales y echaban sus ofrendas allí en el altar. Y vino una ancianita y echó 2 blancas, que era una moneda muy pequeña. Y entonces Jesús le dice, ¿veis la acción que ha hecho, la obra que ha hecho esa mujer? De cierto os digo que ella ha dado más, mucho más, que lo que dieron los otros. Habrán dicho, bueno, ¿cómo va a ser más si ha echado 2 blancas y los otros han echado, no sé cómo decirte, 10.000 euros? Y la otra echó 1 euro. Pues porque ella dio de todo lo que tenía y los otros dieron de lo que les sobraba. ¿Qué cuesta más, dar de lo que te sobra o dar de lo que no tiene? ¿Qué tiene más resonancia? ¿Qué tiene más eternidad? Lo que cuesta dar. Amén. Y qué bueno que nosotros podamos ser recordados por la forma en la que nosotros obramos, no por lo que damos. Porque tú puedes dar de lo que te sobra, pero si das de lo que no tienes, entonces estás dando mucho más y eso tiene mejor obra que dar de lo que te sobra. Amén. Digo esto porque la forma en la que obró esta mujer es lo que fue recordado, la actitud de cómo se da, ¿no? ¿Dios ama o Dios bendice al dador alegre? ¿Dios ama o Dios bendice? Pero por ahí suena que Dios bendice al dador alegre. Y sin embargo no es así. Dios ama al que da con alegría, al que da sin, no, el que da. Yo del día que puse mi servicio a Cristo me he dado por completo al servicio de Cristo. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 17, dice así: volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo me los imagino viniendo ellos con una alegría. Oye, le puse la mano al compadre aquel y el demonio salió corriendo. Eso te produce wow, ¿no?
O que le pongas la mano a alguien y se sale. Eso te produce un ego. No, Dios me usa, hermano. Entonces dice que volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto nos da que pensar, porque ellos dicen, mira, hasta los demonios se nos sujetan. Dice, sí, yo vi a Satanás descender como un rayo. ¿Qué significa esto? Como diciéndoles, mira, estaban en la bendición y se fueron a la maldición. ¿Cuántos están en la bendición hoy? Mañana no sabemos. El ángel estaba allí adorando al Señor y de un día para otro cayó como un rayo hacia la tierra. Yo vi a Satanás descender como un rayo del cielo. Estaba en la bendición y luego estuvo en la maldición. Hoy podemos decir, yo soy bendito de Jehová, pero ¿y mañana? ¿Eso qué nos simboliza? Nos simboliza que tenemos que ir con mucha precaución, que tenemos que ir velando y orando para guardarnos de toda especie de mal. Porque cuando menos te lo espera, el justo empieza a hacer impiedades. Y a veces voy por la calle y hablo con hermanos y me dicen, no, veo que saben de cosas de Cristo y tal. Y digo, ¿tú eres creyente? No, dicen, sí, pero no estoy en el camino, me dice. O sea, eres creyente, pero no estás en el camino. Es como cuando un católico te dice, soy católico, pero no soy practicante. ¿Han escuchado eso alguna vez? Ahora en los evangélicos se usa eso. Soy creyente, pero no estoy en el camino. Es lo mismo, está afuera. Así que hay que espabilarse para volver al camino. Entonces dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, ¿de dónde tiene que venir nuestro gozo? ¿De las acciones que nosotros hacemos hoy? ¿De que los demonios se nos sujetan? ¿Usted sabe lo difícil que es dominar? No sé si habrá 80 o 60 o 70 jóvenes con problemas de adicción a las drogas. ¿Tú sabes qué influencia traen ellos del mundo? ¿Ustedes saben quién los maquina a ellos? ¿Ustedes saben o no lo saben? ¿Quién? Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Entonces, todos estos jóvenes que vienen de las drogas, que vienen con muerte, con violencia, con rebeldía, que vienen influenciados por demonios, se sujetan. ¿Por qué se sujetan? Yo digo, yo no sé por qué se sujetan, pero si se sujetan es porque Dios está con nosotros, porque no hay otra. Porque no hay otra. Porque el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros y se sujetan. Si no, vete a la cárcel. Peleas, muertes, cuchilladas, violaciones. Y eso no hay entre nosotros. Algún demonio que otro ahí, algún principadillo que se manifiesta, vaya con lo suyo nomás. Pero en la mayoría de los casos los demonios se sujetan, hermano. Y aunque tú no lo creas, hay fuerzas que te dominan, que te gobiernan para hacer el mal. Cuando tú despiertes y abras tus ojos y entiendas eso, dirás, wow. Como cuando te dice, oye, tienes un bicho ahí, ¿qué hace? ¿No? ¿Te ha pasado? Ay, te entra un escalofrío por el cuerpo, ¿no? Cuando te dice, una araña. Cuando te dice, oye, tienes un demonio ahí. ¿Entiendes? Cuando uno se da cuenta, yo ya no quiero ese tipo de maldad en mi vida. Así que no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, ¿qué le está enseñando Jesús a sus discípulos? Que el gozo de nosotros es que estamos allá. Por la fe estamos allá. Vosotros sois salvos. No soy salvo, pero soy salvo. ¿En qué sentido? Que todavía no lo soy porque tengo mis pies en la tierra y no muerto, pero por fe soy salvo. El regalo está allí, la eternidad está allí, pero a mí me toca aquí guardarme de toda especie de mal y conducirme en temor y temblor para no caer de la salvación, como luego vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Regocijarnos de que estoy en Cristo Jesús y que mi nombre está escrito allí. Y esa verdad nadie te la puede quitar y van a venir a robártela.
Porque eso es lo que quiere el enemigo, robarte el gozo de la salvación. El gozo de la salvación dice que es el yelmo del escudo del cristiano, el yelmo, lo que va en la cabeza, el creer, el tener los pensamientos afirmados de que soy hijo de Dios y por lo tanto la salvación que está allí es mía por la fe en Jesucristo, sencillamente por creer. Es una dádiva, es un regalo inmerecido, pero es un regalo que Dios me dio. Y como es un regalo y la salvación está en nuestras manos, tenemos que guardarla. Que nadie te la robe. Amén. Entonces se regocijaban diciendo, bueno, hasta los demonios se nos sujetan. No importa. Está bien, es algo que Dios dio en autoridad a sus hijos. Pero nuestro gozo, nuestra verdadera felicidad tiene que ser la certeza, la fe certera de que estamos inscritos allá. Yo quiero que hagas una reflexión así rápida. Cierra tus ojos y di, está mi nombre allí escrito. Tengo la convicción, la fe, la certeza de que mi nombre está escrito allí. O eres de los que no sabe, o eres de los que sí saben que su nombre está allí. Cierra tus ojos ahí un segundo nada más, ciérralo y piensa y dice, ¿estará mi nombre escrito allí? ¿Estará? No te regocijes por lo demás, regocíjate de que tu nombre está escrito en los cielos. Cuando allá se pase lista. Fulanito, no, aquí no está, hermano. No está aquí. Oiga, ¿está Juan Antonio Pérez allí? No está aquí. Qué triste. Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo y paciencia. Y que tú no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Imagínate, prueban a un apóstol y es mentiroso. Un apóstol, la palabra apóstol significa enviado. A los que son enviados los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia. Yo conozco que eres una persona sufrida, que has tenido harta paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, te has mantenido en una línea. Pero te has mantenido en una línea religiosa, de apariencia, de reconocimiento. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, el Señor conoce nuestras obras, conoce nuestra paciencia, conoce nuestro arduo trabajo, pero en ese pedestal de ministerio se nos olvida algo principal. ¿Qué es? El amor, es decir, el por qué hacer las cosas. Yo llevo 20 años en remar, 25 años en remar, pero ¿por qué sigo en remar? Tengo una posición, es que estoy en remar porque bueno, ya tengo 51 y ¿qué voy a hacer en la calle? No, hermano, en la misma obra en la que estoy, las cosas que yo hago, la forma en que yo obro, tiene que ser hecha por amor. Entonces, lo que le está diciendo en Apocalipsis a la iglesia es que conoce nuestra obra, nuestro arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor en mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es como el matrimonio. Los que se casan, ¿no? Se conocen, se aman, le bajan la luna, el sol, en fin, le ponen la casa, el auto, trabajan, se esfuerzan, hacen de todo. Es un hombre esforzado, una mujer esforzada, pero luego en el matrimonio pasan los años, pasan 10, 15 años y como que el amor ya las maripositas en el estómago, los abrazos, el darse de la mano, los besitos, ya no están. Se acostumbraron a vivir una vida insípida de matrimonio, de pareja, de verse todos los días, de echarse en falta, pero no está la esencia del por qué están unidos. No sé si me estoy explicando.
Y entonces son pareja, porque decidieron juntarse y así se pasan la vida, pero ya no hay palabra. Ahora viene el 14 de febrero. Yo no sé dónde la escuché y le dije, hola mi amor, feliz día del aniversario. Me dice, si no es hoy, tío, es dentro de 2 días. Ah, bueno, igual, te lo digo hoy. Ya me da la hora de decírtelo el 14 de febrero. ¿Me entiendes? ¿Necesitamos un 14 de febrero para decirle a nuestra esposa que la amamos? O sea, ese toque que hace que sea bonito el vivir en pareja, el tener matrimonio, el tener hijos, esa esencia se pierde. Es lo mismo en el Señor. Entonces dice, mira, estás haciendo muchas cosas, pero has perdido tu primer amor. Recuerda, por tanto, versículo 5, de dónde has caído. ¿Saben lo que es caerse, no? Recuerda de dónde has caído. Que no es estar en el sitio y parecer que estás esforzado. No, es la esencia del por qué lo hace. La esencia del por qué lo hace. Que cada día podamos volver a esas pequeñas obras. Un detalle, un cariño, un sobreesfuerzo, una constancia, que es lo que hace que eso se mantenga vivo, como el romance, una flor de vez en cuando, un regalito, un chocolate, un paseo, una cena, un sacrificio. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje, hermano? Que se están escribiendo lo que hacemos y el por qué lo hacemos. Si tú haces las cosas por un interés, estás mal. Si haces las cosas con las pequeñas obras, entonces estamos bien. Vuélvete a las primeras obras. ¿Qué significan las primeras obras? Vamos a poner el ejemplo del matrimonio. ¿Cómo conquistaste a tu mujer? Con unas obras. La ibas a buscar, la regaloneabas, le traías, no sé, le traías flores, siempre la tenías en las palmitas de las manos, eras considerado, la llamabas, le decías que te quiero. Y eso te casas y luego te olvidas de las primeras obras, por eso el matrimonio se vuelve insípido. En el Señor es lo mismo. Volvemos al Señor y nos damos por los pobres, nos quitamos la camisa, los zapatos, los calcetines, repartimos nuestros bienes, todo, pero luego ya nos volvemos mayores en el Señor y nos olvidamos de los pequeños detalles. Ya tienes 10 zapatos y no eres capaz de regalar uno. No sé cómo decirte, te rodeas de comodidades y ya no quieres incomodarte. Eso es volver a las primeras obras en el Señor. Pero la pregunta es el por qué hacemos eso. Si no lo hacemos por amor a su nombre, podemos ser borrados. Dice, mira de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, vuelve a sobreescribir lo que dejaste de hacer. Porque si no lo haces, quitaré el candelero. ¿Tú te imaginas que tengas algo para ver y te sea quitado? Te quedas a oscuras. ¿A cuánto se le ha ido la luz alguna vez? Oye, es desesperante. ¿Qué es lo que hace la gente cuando se va la luz? Enseguida van a buscar una ampolleta, el celular, no sé qué, una vela, un papel, van buscando luz. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Vuélvete a las primeras horas, porque si no te voy a quitar el candelero y no verás nada. Andarás a ciegas por la vida. Qué bueno que tengamos luz, que sabemos de dónde venimos, hacia dónde vamos, sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos luz. Pero hay algunos que les será quitado, ya les da igual para dónde va. ¿A dónde van? No sé. Algunos se van y dicen, ¿para dónde van? No sé. No saben para dónde van. Oye, pero tu familia ha dicho que, da igual. ¿A dónde? No saben, no, van sin luz. Entonces, ¿qué nos advierte aquí el Señor? Vuélvete a las primeras obras. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, hermano, una advertencia más de que podemos ser borrados de ese libro eterno y vamos a quedar en tinieblas y en oscuridad. Termino. 1 Corintios 10:1, que este pasaje también es muy interesante porque estamos hablando del libro de las obras, es decir, cómo obramos nosotros
para que quede registrado lo que hacemos. La mujer, creo que era una prostituta la que rompió el frasco de alabastro, creo que era ella, no estoy muy seguro, hizo una acción que fue recordada por la eternidad. Donde se predique este evangelio será recordado. Es decir, como obró ella. Los amalecitas obraron mal y fueron borrados del libro, fueron, ¿cómo se dice? Raídos del libro de las memorias, de las crónicas. No fueron recordados. Primera de Corintios 10:1 dice, y este pasaje es digamos, los hechos, las obras de Éxodo 32:30, cuando Moisés dijo, Señor, este pueblo ha pecado haciendo un becerro de oro. Aquí sale mejor explicado cómo ellos hicieron. Y posiblemente nos veamos identificados ahí. ¿Y por qué quedó esas crónicas en el libro de Éxodo? Y luego lo recuerda Primera de Corintios, para hacer memoria que también nosotros podemos caer en esos errores en los que ellos cayeron. Porque el ser de Cristo no nos justifica de que nosotros podamos no caer o no ser borrados del libro. Vamos a ser escritos o borrados según la forma en la que nosotros actuemos. Ahora, también hay que decir que no por las obras que nosotros hacemos vamos a ser salvos, sino que somos salvos por la fe, y en gratitud a esa fe y en honrar a Dios obramos de esa manera. ¿Me están entendiendo? No es porque yo sea muy bueno, porque si viene el diablo y se pone a hacer cosas buenas, no por eso va a ser salvo. ¿Entiende? No es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Entonces, cuando hablamos de obrar es porque ya el carácter del cristiano se está formando y tiene actitudes positivas que van a favor de Dios. No por obrar de esa manera ya voy a ser salvo, ni voy a quedar escrito. No. Es porque hay gratitud en el corazón del creyente, porque hemos sido salvos por gracia. Y como hemos sido salvos por gracia, el carácter de Cristo se va formando y entonces yo actúo de esa manera. Y ahí es cuando es recordado. Entonces dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. ¿Cuántos de aquí han codiciado alguna vez algo? Bueno, pues no codicies cosas malas, aquí está el ejemplo. Como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Dice, el pueblo se sentó a comer y se levantó a estas tres cosas son interesantes. Se sentó el pueblo a comer, a beber y a... Mira, ¿sabes? Bueno, vamos a poner el ejemplo de Brasil. En Brasil, cuando llegan los carnavales, se paraliza el país. ¿Sabes cuándo en el año se producen más muertes, violaciones, enfermedades, accidentes? ¿Sabes en qué mes del año se producen todo este tipo de cosas? Cuando el pueblo se paraliza y se pone a comer y a beber y a jugar desenfrenadamente. En Chile, ¿sabes cuándo ocurre lo mismo? Cuando vienen las fiestas y el país se paraliza. Fiesta grande, fiesta chica, y los borrachos aumentan pero por doquier. Y claro, en 10 años los hospitales se llenan de cirrosis, de hígado, no sé qué, por causa del alcoholismo o del tabaquismo. Y es curioso, ¿no? Cuando el pueblo se paraliza, se desenfrena. Se vuelven ociosos, empiezan a darle vuelta a las cosas. Por eso en Remar trabajamos harto, para que no le estéis dando... Porque se tiran en la cama y empiezan a maquinar. ¿Qué hacer? Ah, no, hermano, venga, para arriba, barrera, aunque sea, pero siempre ocupado. Entonces dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Y muchos andan jugando con su vida. ¿Cuándo el pueblo hizo eso? Cuando se paralizó, se asentó, subió Moisés al monte y el pueblo se quedó allí esperando a ver qué decía Moisés. Y en eso se le ocurrió, no, ya hagamos un becerrito de oro, hagamos un asadito, compadre. Y vienen... Y pongamos un poquito de música. ¡Ay, yo tengo un pito de marihuana! Que los hay.
Nada que ver, pero los hay. Hasta en las casas de los tatas sale alguno de repente con una botella de whisky. Fui a pagarme y mira. Hay de todo, hermano, ni te imaginas. Porque el pueblo se asienta, come, bebe y juega. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, pues se asentó, fue Moisés a hablar con Jehová, y resulta que el pueblo, hagamos esto, hagamos lo otro, y cuando Moisés regresa se encuentra allí con la media embarrada. Un becerro de oro dándole culto y diciendo, no fue Dios el que nos sacó de Egipto, fueron nuestros dioses. Imagínense qué blasfemia. Y eso es lo que pasa cuando el pueblo se asienta, come, bebe y juega. Entonces sigue diciendo, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, recordadas, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hemos alcanzado los fines de los siglos, del siglo que nos ha tocado vivir. Así que el que piensa estar firme, ¿cuántos están firmes hoy aquí? A ver las manos en alto. ¿Hay alguien que está firme? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mirar por no caer. Porque en cuanto te asientes y se te dé un poco de rienda suelta y ya, y el asadito y la musiquita y el reggaetón y el perreo, ahí ya se te entra el ego ese. Si no salí, si no fue por mis fuerzas, dice. Así he visto yo, así. Y claro, a los 3 meses, ¿qué te pasó? No, hermano, me fue mal. Conságrate al Señor, hermano. Acuérdate de Jehová todos los días de tu vida. Guarda sus mandamientos, sus principios, sus leyes. Que no se te olvide, que no se te borre. Tú terminaste tu año, ¿no, hermano? Él cumplió exitosamente. Él habló conmigo, hermano, cumplí mi año y quiero probar. Amén, hermano. Vaya usted ahora con la familia, trabaje, sude, gane su platita, forme familia, tenga su carro, su auto. Pero no te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides, congrégate, busca congregación, rodéate de hermanos, olvídate del barrio, olvídate de salir por la noche, olvídate de las fiestas, olvídate. Sirve a Jehová con todo tu corazón, forma familia, creyente, instruye a tus hijos en la verdad y Dios te va a respaldar. Amén. Así que todas las cosas que nosotros hagamos tienen resonancia aquí y allá. Pero eres tú el que escribe allí. Allí no hay un ángel escribiendo lo que tú vas a hacer, sino escribe lo que nosotros hacemos. Eso marca la diferencia. Todo lo que tú haces queda registrado. Todo lo que yo hago queda registrado. Y entonces en el día del juicio se pesarán cómo obraste. ¿Obraste en fe en lo que hiciste? ¿Obraste en obediencia? ¿Obraste en amor, como leímos en Apocalipsis 2:2? Bien, hace muchas cosas, pero te falta el ingrediente principal. Que no se destruya tu matrimonio, hermano. Ponle el ingrediente principal, el amor, ser respetuoso, regalonea, di que amas, perdona las fallas de tu prójimo, de tu pareja, soporta aflicciones. Pero si empezamos a justificarnos nosotros mismos con que es que yo tengo razón, no, la razón la tiene Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, vamos a orar. Las obras